Hola, hola, hola gente, ¿cómo están ustedes? Soy Gustavo Fernández. Estamos compartiendo Al Filo de la Realidad. Ya saben, el espacio que junto a Alberto Quique Marzo y Emanuel Giudice venimos cristalizando semana tras semana, tanto como podcast como nuestros otros espacios virtuales. Nuestro portal alfilodelarealidad.com, nuestro canal homónimo en YouTube, donde ustedes en conjunto, entre esto, que pueden accederlo en nuestro sitio en iVoox, a través de Spotify o de las múltiples posibilidades que la tecnología para escuchar podcast nos permite acceder, consiste en audios, videos, artículos, actividades presenciales, virtuales, investigaciones en el terreno o, como decíamos tantas décadas atrás, de biblioteca, de escritoria. Todo esto es al filo de la realidad. Y en esta ocasión, bajo este extraño y al parecer esotérico título, y bien ganado el mote de esotérico, ya veremos por qué, el Alcahest, depende si ustedes quieren pronunciar la H intermedia, ¿no? Después vamos a desandar este término un tanto. El Alcahest, permítanme pronunciarlo así, metafísico de la ufología. Lo que en realidad vamos a hacer es compartir reflexiones con ustedes, nuestros oyentes, nuestros fans, nuestros mecenas, quienes con su cálida y pequeña colaboración económica mensual acceden a un podcast extra, pero muy fundamentalmente, y esto es lo que más agradecemos, nos acompañan en el esfuerzo absolutamente amateur de generar nuevas prestaciones, de realizar investigaciones, de hacer las cosas con el entusiasmo que desde hace tantos años, creo, nos caracteriza. Entonces, para ustedes, mecenas, los fans, los incondicionales, los que nos siguen desde hace décadas, para quienes recién llegan y conocen Al Filo de la Realidad, para las radios online, las emisoras online que retransmiten esta producción, gracias, porque sin ustedes allí, nosotros aquí, ¿para qué? Y vamos a comenzar a introducirnos en un podcast que será fundamentalmente reflexivo. Y quizás ni siquiera eso. Diríamos que en todo caso será un podcast más bien interrogativo, dado que quiero plantear determinadas preguntas que creo imperativo debemos hacernos, y a partir de esas preguntas, sí, reflexionar sobre algunos pareceres que quisiera acercar, que debemos hacernos quienes nos apasionamos con el fenómeno ovni, la ufología, la exopolítica, la espiritualidad, las terapias holísticas, el esoterismo, los fenómenos paranormales, la criptozoología. Fundamentalmente porque solo cuando tengamos algunas ideas más claras sobre estos hechos que voy a presentar aquí, quizás, solo quizás, nos permitamos a partir de ese punto modificar, evolucionar, cambiar algunas ideas, tal vez anquilosadas durante demasiado tiempo por nuestra manera de ver estas temáticas. Por eso elegí este título, el Alcahest. Decían los antiguos tratadistas alquímicos, por eso dije que más que nunca la calificación de esotérico al título le cabía plenamente. El Alcahest era como Paracelso, el divino Paracelso, como lo llamaban sus contemporáneos, ¿no? Denominaba a una supuesta hipotética, no trata de alquimia el encuentro de hoy, así que no vamos a debatir sobre la realidad o irrealidad, la metáfora o la literalidad del término, ¿no? Entonces, era un supuesto disolvente universal. En la obra alquímica, esto es un punto al cual, dije que no íbamos a hablar de alquimia, pero me van a permitir un par de minutos. Porque es un tema que me apasiona por lo que
encierra lo que conlleva y me apasiona porque creo que el público interesado en estas disciplinas tiende a descalificar o por lo menos de alguna manera, hablando de disolventes, ¿no? Diluir la importancia y el valor que tiene lo alquímico. Generalmente a quienes les apasionan estos temas, muchos de los cuales nos acompañan, por supuesto, su conocimiento de lo alquímico no pasa de alguna referencia generalmente indirecta que le hace pensar en esos sabios de laboratorio empeñados en transformar los metales innobles en nobles, ¿no? En transformar el hierro, el plomo en oro y en plata. En una obsesiva búsqueda de la riqueza por estos medios ocultos. Como hemos mencionado también, en muchos encuentros en el filo de la realidad, la alquimia es otra cosa. Y a ver, si alguien me dice, bueno, Gustavo, pero cuando uno googlea alquimia, busca alquimia en Wikipedia, ve algún video en YouTube o algún post en las redes sobre alquimia, de esto no se habla. Es que precisamente se trata de un conocimiento esotérico, y si me permiten ir más allá, hasta del conocimiento esotérico, o uno de los conocimientos esotéricos que más coherente resultó con los principios herméticos, porque convengamos, en este espacio de Ganando Amigos que hago en todos los programas, que buena parte del llamado esoterismo, de lo que se consideró durante siglos, milenios, conocimiento esotérico, conocimiento mágico, miren, hemos hablado en otros encuentros de magia, se ha prostituido en parte por ignorancia. A alguien le ha gustado el término de tratar de ignorante a alguien es demasiado duro. Miren, nadie está obligado a saber de todo o a conocer todo, pero si alguien se mete a hablar de un tema, lo menos que puede hacer es informarse de lo que va a hablar. Y si yo me sumerjo en un tema, y como nadie alcanza la omnisciencia, por lo menos en este plano terrenal, cometo algún error o ignoro ciertas temáticas, puedo alegar desconocimiento, pero si no sé nada y me meto a hablar, soy un ignorante. Hay una diferencia fundamental, entonces, entre ignorancia y desconocimiento. Y en el ambiente esotérico hay muchísimos ignorantes, especialmente de los que buscan una especie de gratificación del ego a través de las redes, hablando de un tema del que ignoran. También está el mercantilismo, ¿no? Esta especie de Walmart espiritualista o pseudoespiritualista en que se ha transformado Internet. Entonces hay ciertos aspectos de lo esotérico que se ha vulgarizado de una manera desagradable. Y todo lo que tiene que ver muchas veces con ciertas prácticas mágicas, el enunciado de ciertos principios esotéricos, determinados campos, escuelas o filosofías de conocimiento esotérico, pero de todo eso, en buena medida, ha quedado exento la alquimia. Y ha quedado exenta precisamente gracias a su críptica naturaleza. No es fácil siquiera iniciarse, no digo iniciarse en un sentido de grados iniciáticos, iniciarse en el sentido de introducirse, siquiera en la alquimia, mucho menos profundizar. Entonces, como eso requiere un esfuerzo intelectual y espiritual bastante importante, el mero expediente de introducirse en la misma, ha alejado hacia otras costas a los moros, que en vez de desembarcar y asolar estas tierras, buscan medrar como metafísicos pueblos del mar invasores en otras latitudes pseudoespiritualistas. Eso ha preservado la alquimia, al punto que ese conocimiento fundamental al que hice referencia, pero que no he mencionado explícitamente aún, aunque sí lo he hecho en otros encuentros, permanece desconocido para las masas. ¿Y cuál es ese conocimiento implícito
que la práctica de laboratorio alquímico, el trabajo material alquímico, es apenas un ejercicio del trabajo espiritual, que es lo que realmente se busca, y el resultado material de alcanzarse es, en primer lugar, una consecuencia colateral, benéfica, deseable, interesante, práctica, útil, pero consecuencia colateral. O, en todo caso, es la expresión, el resultado exitoso material, es la expresión en el plano sensible de la materia de un logro en el plano sutil del espíritu, de manera correspondiente, por principio de correspondencia universal, por principio de sincronicidad junguiana, lo que se ocurre en un plano ocurre en el otro también, ¿no? Entonces el logro espiritual se manifiesta mediante un logro físico, ¿vale? Que podríamos aplicar también el razonamiento en inverso, es decir, el logro físico tiene un logro espiritual. Y esto es algo que a la mayor parte de la gente se le escapa. Todo lo que logran en los planos materiales densos también tiene un efecto en el plano espiritual, pero la mayor parte de ustedes no se da cuenta. Y se pierde de aprovechar ese beneficio. Pero eso es otra historia. Entonces lo que hace la alquimia realmente es una especie de yoga de laboratorio, ¿sí? Un trabajo físico, el del alquimista, donde realmente el corazón, la mente y el espíritu están puestos en alcanzar un determinado estado de conciencia, una determinada iluminación espiritual, un grado de armonía, paz y equilibrio, colateralmente manifestado en el trabajo de laboratorio. Esa es la alquimia. En ese campo alquímico decía antes, y antes de ir a la primera pausa del programa de hoy, que existen distintos elementos, distintos grados, distintos procesos, y en el medio de todo ese concierto el uso del alcajest, el disolvente universal. ¿Cuál era el sentido de obtener, de alcanzar? Porque el alcajest no era una herramienta de uso cotidiano, era también una meta que debía alcanzarse para luego alcanzar otra meta trascendente. La piedra filosofal, la gran obra, ¿no? En el camino había determinados logros secundarios que el alquimista podía o debía atender, y parte de ellos era el alcajest. El alcajest era lo que permitía disolver la materia, esta es una enunciación casi de diccionario, hasta reducirla a su expresión esencial más puro, que si se procedía correctamente hasta las últimas consecuencias, la transformaría en una materia etérea. En esta concepción alquimista de que no existe la nada y el vacío, sino que todo está sumergido en un infinito océano de éter, algunos identifican lo etéreo con lo astral, otros hacen diferencias de grado, de densidad entre lo astral y lo etéreo, pero esas son casi discusiones bizantinas en este espacio. El tema es que subsumida la materia física hasta reducirla a su condición etérica. Eso era el alcajest. Lo cual podía observarse e interpretarse prima facie como un proceso de desintegración, de destrucción, pero en realidad era un proceso de purificación y por lo tanto de evolución. De lo que voy a hablar luego es qué está produciendo en el ambiente ufológico, qué viene produciendo en la temática ufológica el efecto de un alcajest. Sobre eso comenzamos a introducirnos después de la primera pausa en el programa de hoy.
una ocasión única para quienes desean conocer desde lo intelectual, desde lo transmisible por la experiencia, qué es el chamanismo y la sabiduría tolteca. Una conferencia pública de entrada totalmente gratuita que dictaré en Pamplona el 9 de mayo de 2024, a partir de las 6:30 de la tarde, 18:30 horas. La idea es que aquellas personas curiosas por estos conocimientos ancestrales, pero que no tienen la oportunidad o la decisión de participar, de sumarse a ninguna vivencia de las que ofrecemos en nuestra gira, puedan acercarse y escucharme, acompañarnos a través de las imágenes y los videos en qué consiste realmente el conocimiento mexica tolteca. ¿Qué es lo que este conocimiento ancestral tiene para ofrecer al hombre y la mujer contemporáneos? Conferencia en Pamplona, España, gratuita, chamanismo y sabiduría tolteca, jueves 9 de mayo, 6:30 de la tarde. Busca los contactos para informarte e inscribir tu asistencia a través de las redes sociales. Hola, ¿cómo estás? Tal vez hace poco tiempo que estás escuchando Al Filo de la Realidad. Si es así, te comento que somos un grupo muy pequeño de personas que hacemos esta y otras actividades vinculadas con la difusión de los temas que a vos y a nosotros nos interesan: ovnis, civilizaciones desaparecidas, criptozoología, conspiraciones, fenómenos parapsicológicos. Hacemos esta difusión como una manera de poner en el escenario de los interesados el resultado de las investigaciones que realizamos. Pero no te estoy comentando nada nuevo, nada que no hayas escuchado ya en Al Filo de la Realidad. Lo que sí te comento es que estas actividades las realizamos absolutamente financiadas con nuestros propios bolsillos. Y si sos uno de los incondicionales, de aquellos que nos vienen escuchando desde hace años, no hay nada nuevo que tenga para decirte porque ya nos conoces. Entonces, a unos y a otros, estoy aquí para pedirles que nos den una mano, para que nos acerquen su colaboración libre, voluntaria. Vas a encontrar por ahí un botón de color azul que dice apoyar. Eso nos permitirá contar con una muy pequeña contribución de tu parte, que sumado en el conjunto de quienes quieran acompañarnos, nos va a permitir acelerar investigaciones, pagar determinados análisis técnicos, poder cubrir gastos de viajes que igual seguirán saliendo de nuestros bolsillos, pero desde ese momento de una manera un poco más aliviada. Si a vos te interesa, si a vos te importa el esfuerzo que hacemos, si de alguna manera te suma algo lo que te devolvemos a través de este espacio, apoyanos. Y vas a tener acceso a un podcast extra mensual como una manera de corresponder, de expresar nuestra gratitud. Gracias por estar ahí. Atención España. ...10, 11 y 12 de mayo de este año 2024... estaré nuevamente en esa bellísima tierra, más concretamente en Navarra, en proximidades de Pamplona, con una nueva formación de guías de Temazcal, con la organización de los queridos amigos Adriana Peralta Pedeferri y Joseph González.
estaremos trabajando de manera intensa durante 3 días, levantando fuego, levantando inipi, celebrando 3 temazcales en las 3 jornadas. Aprendiendo las distintas limpias espirituales, las indicaciones y las precauciones, cantos, meditaciones y sobre todo, intensa vivencia compartida. Nueva formación de guía de temazcal en España, esta vez en Navarra, 10, 11 y 12 de mayo del 2024. Y continuamos entonces aquí en Al Filo de la Realidad, ¿no? Bajo el título El Alcajés metafísico de la ufología. Hay un concepto que yo les recomiendo que tengan en mente con todo lo que voy a compartir y preguntarme y preguntarles, que es preguntarnos en conjunto después. Que es este principio que yo mencionaba en el bloque anterior, que lo que aparentemente significa una disolución y que podemos sensorialmente interpretar como una desintegración, en realidad es la sublimación a un estado más trascendente. La materia deja de existir físicamente y se transforma en éter, en materia etérea. En el plano material decimos desapareció, se desintegró, se destruyó, pero en realidad se integró, se subsumió en lo etéreo. Por lo tanto hay una evolución en términos, estoy haciendo la lectura alquímica, ¿de acuerdo? Ustedes me dirán, Gustavo, ¿tú crees así? Es otro tema. Estoy haciendo la lectura alquímica, la de Van Helmont, la de Paracelso mismo. Entonces, uno ve en el plano material algo que se destruye, pero a la vez algo nace en el plano etéreo, en el plano espiritual. De ahí la observación, si me permiten, clínica, que la alquimia siempre ha hecho de la enfermedad humana, especialmente de enfermedades terminales, de enfermedades crónicas, incurables. A veces hay que enfermar para sanar. Esto dice en la enseñanza alquímica. En la enseñanza alquímica, como todo el esoterismo, siempre hace una marcada diferencia entre curar y sanar. Curar tiene que ver con lo patológico, con lo fisiológico, ¿no? Te curo la herida, te curas de la fractura, te curas de la hepatitis. Y aunque usamos el sanar como sinónimo, ese es un error del vulgo, porque sanar tiene una componente espiritual, porque implica un proceso de resiliencia, no de resistencia, de resiliencia, es decir, un crecimiento, un fortalecimiento después de la experiencia. Por eso, tantas religiones, tantas filosofías espiritualistas entendieron el sufrimiento como un camino de crecimiento, llevándolo a veces a extremos martirológicos, si me permiten decirlo de esta manera, ¿no? Pero, insisto, la alquimia en particular, recuerden que de la alquimia nace prácticamente la farmacopea, la química, la bioquímica contemporánea, bueno, y la química inorgánica también. Buena parte de la medicina, ¿no? Se funda en los descubrimientos alquímicos. La alquimia dice, lo que se percibe sensorialmente, nuestra mortalidad, y nuestra angustiosa, yo diría, ilimitada perspectiva humana, como un proceso de deterioro que puede conducir a la muerte
o a un estado crónico de incapacidad, ¿no? Lo que se percibe como sufrimiento y por lo tanto desde lo sensorial material es rechazable, en términos de la espiritualidad significa un proceso de crecimiento y transmutación. Por eso esa frase de a veces hay que enfermar para sanar. Y se asocia a la idea del Alcagest. Es decir, el Alcagest podría ser comparable a la enfermedad que deteriora la materia, pero para nutrir el espíritu. ¿Qué tiene que ver, Gustavo, todo esto con la ufología? Mucho. Yo les decía al principio del podcast de hoy que hay determinadas preguntas que debemos hacernos, que tal vez ustedes se han hecho. Y les voy a decir más, preguntas que se han transformado en meméticas, es decir, en memes, iba a decir en memes escritos, pero muchas veces también son graficados, así que ya son memes. Como por ejemplo, ¿por qué las cámaras actuales, con la calidad, hasta la simple cámara de un móvil, de un celular, ¿no? Con la calidad óptica que tiene, no logra registrar buenas fotografías de WAPs, FANIS, o déjenme seguir empleando el viejo término ovni? Hay un meme por ahí que dice, oh, un ovni, trae la cámara más vieja que tengas, ¿no? Está bien, yo aquí podría decir, bueno, cuando empieza a circular alguna foto clara, bien enfocada, lo primero que decimos es que, seguro que es un truco. Esa está hecha con algún programa editor de imágenes. O sea, no hay respuesta que nos venga bien. Si es buena porque es buena, si es mala porque es mala. Pero, en una especie de generalización, podríamos decir esto, ¿no? ¿Por qué? Si todo el mundo camina en la vida con una buena cámara encima, imagínense ustedes en los años 50, 60, uno de esa época, de los 60, no de los 50, ¿no? Pensar que alguna vez, absolutamente, porque salir a la calle con una cámara fotográfica era rarísimo. Uno la llevaba y hasta ahí cuando hacía un viaje, si era de turismo, pues si era un viaje de negocio no viajaba con la cámara. Entonces las oportunidades de cruzarse con un ovni y tener una cámara en el asiento trasero eran muy pocas. Y así tenemos aquellas viejas fotografías. Pero hoy, y sin embargo no tenemos, parecemos no tener, una avalancha de imágenes fotográficas de ovnis. Por otro lado, tampoco parece haber, excepto algunas escasas excepciones, grandes y altisonantes episodios ufológicos, ¿no? Dejando de lado los videos filtrados por la Marina norteamericana que dieron pie a las audiencias en el Congreso, ya saben ustedes cuáles, porque además voy a regresar sobre ese tema. No tenemos esos episodios de aterrizó un ovni en tal lugar. Una señora que, no sé, sacaba el cubo de basura a la mañana, se encontró con 2 grises en la puerta. Esos episodios que ocupaban a veces titulares en la prensa. Sí, hay relatos de ovnis, pero ¿a qué se debe esto? La culpa de estas reflexiones la tiene mi muy querido amigo Adrián Varela, integrante de Proyecto Sonauritorco, por ejemplo. Hace unos días nos reunimos aquí en mi escritorio, donde estoy grabando este podcast, a compartir unos mates, costumbre muy argentina, y hablar de todo un poco. Y salió este debate, ¿no? Y Adrián me instala ciertas preguntas y ciertas curiosidades y empezamos a hacer un ping-pong de reflexiones que dije, esto tengo que compartirlo con la gente que nos sigue. ¿A qué se debe esto? ¿Por qué no existen, con los medios de difusión y de comunicación que tenemos hoy en día? Si ustedes siguen todas las producciones del Filo de la Realidad, recordarán que no hace mucho escribí un artículo, hice también un shortcast sobre el autismo ufológico. Y yo comentaba, 50 años atrás, 40 años atrás, no existía internet, mucho menos las redes sociales, no había celulares. Y sin embargo,
nos enterábamos por el medio que fuera, llamados telefónicos, un correo postal. Uno quería notificar algo y tenía que escribir una carta en la máquina de escribir, poner un sobre, ir hasta la oficina postal, hacer fila, pagar el timbre, la estampilla y regresarse a su casa para que después viniera otra carta. Las generaciones actuales parece que no toman dimensión, saben de eso, pero no toman dimensión lo que significaba. Y sí, y a pesar de todo, había una dinámica comunicacional. Sabíamos que fulano hacía una conferencia, menganito avisaba que en tal barrio o pueblo habían visto un ovni. Hoy en día estamos como, está bien, en buena medida eso se debe a que muchísimos ufólogos se pasan su vida mirándose el ombligo. O sea, centrados en sí mismos. Pero también es cierto que parece que no tenemos estos impactos ufológicos que teníamos antes. No tenemos fotos espectaculares de ovnis. Permítame usar el término ovni no como sigla, de objeto volador no identificado. Lo estoy usando como sustantivo para definir al fenómeno. Es la razón por la cual yo sigo empleando ovni y no me interesa acostumbrarme a usar ni WAPS ni FANI, ¿no? Entonces, no tenemos fotos espectaculares de ovni, no tenemos casos. Por ahí ocurre alguno muy perdidamente. Parecería que la exposición del tema ovni a la humanidad se va diluyendo. Pero paralelamente hay una naturalización en la aceptación de la sociedad humana que va en creciente. Al punto tal que a esta sociedad en buena medida ya no le alcanza con aceptar y naturalizar la presencia circunstancial de inteligencias extraterrestres. Evolucionamos, me incluyo al concepto interdimensional, o como yo he propuesto alguna vez, pandimensional, pero ahora empezamos ya a orillar los extraños y nebulosos territorios de clasificaciones de razas de pleyadianos, arturianos y chitauri, como si el término no perteneciera y hubiera aparecido por primera vez en la serie Stargate, ¿no? Permítame decir. Empezamos a familiarizarnos con terapias cósmicas transmitidas telepáticamente. ¿Ante qué escenario nos encontramos? La primera reflexión que se sugiere sin decirse es que parece que la gente de hace una o dos generaciones atrás era más tonta y más mentirosa que la de ahora. Es decir, lo veo en muchos posts, muchos comentarios, muchos pequeños artículos, esa idea de que todas las viejas fotos son falsas o confusiones con fenómenos naturales, y todas las que la gente decía haber visto o eran fraudes, inventos, o era histeria de masas, o eran confusiones. Como que si nuestras generaciones fueran mucho más pícaras, lúcidas, objetivas y críticas, y no pasarían por esas falsas afirmaciones y falsas percepciones de una o dos o tres generaciones atrás. Esta es una postura que subyace detrás de estos memes, tales como los que mencionaba antes. Un ovni, tráeme la cámara más vieja que tengas, ¿no? Lo que se está diciendo sin decirse es que todo lo de antes, desde las herramientas que se empleaban, la tecnología que se empleaba, hasta de quienes las empleaban, eran mucho más ingenuos, lo dije antes, más botarates que los actuales, que los contemporáneos, por lo visto mucho más lúcidos y pícaros para distinguir la realidad de la falsedad. Este es un planteo absolutamente ridículo. Sobre todo cuando, y aquí rompo lanzas en defensa de esas viejas generaciones, a fin de cuentas uno casi pertenece a ellas, que esas viejas generaciones tenían una formación intelectual y un nivel de cultura que la avalancha informativa de hoy en día parece haberles perdido.
Adrián me comentaba en esa charla de donde surgen todas estas reflexiones el caso de una conocida de él, que como gran misterio revelado sotto voce, le decía, hubo una vez un proyecto SETI. Hubo una vez un proyecto SETI, sí, claro, todavía tengo el programa en mi vieja computadora con el cual me subo al mismo. O sea, existe una generación, esa generación que yo suelo burlonamente tratar como copito de nieve, que ignora que una época, o sea, sabe que hubo una época que no hubo internet, pero es incapaz de percibir lo que significó culturalmente, sin ser algo troglodita, vivir en una época sin internet. Entonces, ¿eran más tontos 2 o 3 generaciones atrás, más ingenuos, más brutos, que confundían cualquier cosa con un opio, más mentirosos, que inventaban esos que no se llamaban fakes, pero que podrían haberse llamado así, esos bulos? Hay otro fenómeno también muy interesante, no sé si ustedes repararon en esto. Antes había pocos contactados, todavía quedan algunos de la vieja escuela recorriendo el mundo y compartiendo sus experiencias, Sixto Paz Wells, Ricardo González, ¿no? Para citar 2 latinoamericanos. Antes el contactado, un Adamski, un Siragusa, para citar algunos ejemplos, era un individuo prácticamente elegido, quien por imperio de determinadas circunstancias vivía una experiencia absolutamente única y se transformaba en el transmisor y vocero de esas experiencias para el público a través de libros, a través de entrevistas, programas radiales o conferencias. Y el público asistía masivamente para estar lo más cerca posible del mensaje original, es decir, de la persona que recibe el mensaje para transmitirlo. En estos últimos 20, quizás 25 años, estamos observando un fenómeno que para mí es muy interesante. Ya no es extraño, episódico y accidental tener contactos. Aquí voy a poner en este saco a todos, extraterrestres, espirituales, en jerarquías cósmicas, Jesús, meto todo, ¿no? Ya no es algo extraño. Porque un enorme, no voy a decir todo el público, toda la gente, todos nuestros conocidos, pero miren a su alrededor, una enorme cantidad de personas, entre ellos muchos de sus conocidos. No sé si de sus relaciones más cercanas, pero todos conocemos a alguien y posiblemente conocemos mucha gente que ha tenido una o varias experiencias de contacto con entidades. Quien no se le apareció Jesús en sueños, sintió la presencia de la abuela Carlota que le transmitía algo, un mensaje o una emoción o una sensación de seguridad, o se le apareció el arcángel o el avatar. Es extraordinariamente común y natural o naturalizado esta posición de personas que dicen, yo, cuando se granjea o se encuentra el espacio de naturalización, retiro, una clase de yoga, un encuentro de... Yo tuve una experiencia, a mí una vez se me apareció, yo sentí que me decían, que me transmitían, se me manifestó en sueños. Claro, todavía seguimos teniendo esta especie de reacción espontánea y quizás defensiva, de decir, uy, qué locura que tiene este o esta encima, ¿verdad? Y a veces la hay. Yo aquí vuelvo a plantear un tema que he planteado en mis artículos sobre contactados, ¿no? Cuando he dicho, cuidado, el desequilibrio psicológico no se compartimenta. Una persona no está alienada, desequilibrada, porque tiene ciertas ideas y el resto de su vida es absolutamente coherente, pragmática, práctica, empírica, crítica, cartesiana. O uno ve que hace agua por todos lados, o por lo menos en bastantes, y eso se agrava con el tiempo, si de psicopatologías estamos hablando o no.
Me parece que los manuales de psiquiatría y psicología se están quedando muy cortos en este sentido, porque si quieren definir, no tocan esta especie de difusión transversal en la vida de la persona de sus perturbaciones, si es que de perturbaciones se tratara. Lo que estoy diciendo aquí, gente, es que yo estoy observando de 20, 25 años atrás a esta parte, que hay una naturalización de la neoespiritualidad, si me permiten decirlo así. Todo el mundo vio una luz estrella en el cielo alguna vez, todo el mundo tuvo alguna experiencia fantasmagórica, todo el mundo recibió algún mensaje. Insisto, muchos de los que me están escuchando dirán, bueno, no, Gustavo, no todo el mundo, a mí nunca me pasó. Yo les puedo asegurar que por cada uno que no le pasó, tenemos 20 que sí les pasó algo. El tema del misterio también está mutando hacia lo más espiritual. Antes, la misteriología era como una cosa más concreta. Naves extraterrestres, poderes clarividentes, monstruo del lago, espíritu en la casa embrujada. Ahora tiene un montón de gradientes intermedios y de manifestaciones extraordinariamente sutiles en la cotidianeidad. Tan sutiles y tan repetidas que para mucha gente son parte de la cotidianeidad. Entonces, dejó de ser una exclusividad tener contactos con entidades. El fenómeno que parece diluirse del escenario público, salvo excepciones, como la que mencioné, como los videos del 2004, del 2014, del 2016 y otros, firmados por militares norteamericanos y que fueron tema de debate en el Congreso. Salvo esos casos y otros que ustedes me mencionarán, hay una masa de misterio que permea cada vez más la cotidianeidad. Ustedes me dirán las creencias cotidianas, la cotidianeidad. Porque está el misterio cuando la persona compra un cristal de cuarzo para poner en el centro de mesa, un llamador de ángeles para que limpie de negatividad la entrada de su casa, viaja a alguno de los pueblos mágicos y compra un duende y lo pone en el living, y en esos pequeños toques de alguien diría de superstición, bueno, dale, el que proviene de superstite, que significa lo que sobrevive de conocimiento, hay una neoespiritualidad, por eso insisto en el término, una naturalidad del misterio, pero de una manera sutil, como diluida en la cotidianeidad. Este es el alcajez metafísico de la ufología. La ufología de hoy no es la ufología de hace 50 años, pero no porque el fenómeno se esté agotando casuísticamente, que es a veces la percepción equivocada que veo en muchos de mis queridos colegas españoles. Yo esto lo mencioné alguna vez. Salvo algunas honrosas excepciones, yo veo que la ufología española es más un club literario entusiasta de hallazgos en librerías de viejo que un conjunto de investigadores de un fenómeno, porque ni ellos mismos creen en la realidad objetiva del fenómeno. Son observadores de lo antropológico, observadores de lo folclórico, cronistas de una nostálgica historia sobrenatural. Pero muchísimos ufólogos españoles dejaron, por una equivocada transición intelectual, dejaron de ser investigadores del misterio. Claro, siempre en una sociedad que se autotitula progre, como está cada vez más mutando España. Le digo a mis amigos españoles, los argentinos para ustedes venimos del futuro, no por cuestiones tecnológicas, seguro que no, pero sí por cuestiones sociales. Ustedes están comenzando a padecer algunos tumores que en los últimos 20 años jalonaron a nuestro país.
tumores que son vendidos como progresos en la sociabilización políticamente correcta. Wokismo, de esto estoy hablando. Pero bueno, en esta intelectualidad que inadvertidamente comienza a identificarse con lo políticamente correcto, hay una descalificación de la objetividad del ovni, viéndolo más como una curiosidad intelectual que como un fenómeno propio en sí mismo, a diferencia de lo que ocurre en Estados Unidos. Quizás Estados Unidos, mucho más ombliguistas que otros países del hemisferio occidental, más preocupados por lo que se dice y lo que se piensa en su propio país que en el resto del mundo. Allí la ufología sigue siendo una ufología, si me permiten decirlo así, de tuercas y tornillos. Por eso alguna vez dedicamos varios espacios en el filo de la realidad a insistir en esta idea. Creo que tenemos que empezar a diferenciar, hablar de ufología por un lado y de exopolítica, o invéntenme ustedes un nombre sustituto, vamos, de exopolítica por el otro. Es decir, la disciplina que investiga las evidencias de aparentes visitas tecnológicas extraterrestres y todo lo demás en que cae todo esto que estamos hablando. Me llama mucho la atención, estaba viendo en redes, en X, estos últimos días, que algunos conspicuos ufólogos españoles parecen poner énfasis en rescatar casos absolutamente bizarros, ¿no? Casi propios de cómics de ciencia ficción de los años 30. Parecen ignorar, si la idea es hacer contracasuística de casos remotos en el tiempo, parecen ignorar, rescatar del olvido episodios con testigos muy calificados y con evidencias mucho más sólidas. Parece que hay una predilección, como dije antes, de lo bizarro como esnovismo intelectual, antes que la búsqueda de casuística que ratifique un punto de vista, el que el fenómeno es real y hay una inteligencia no humana moviéndose detrás de él. Entonces, toda esta ola de transformación de estos últimos 20 o 25 años está llevando a que el interés por el fenómeno mute. Lo he dicho en alguna ocasión. Hace 40 años, los temas de lo exótico, lo extraño, lo esotérico, lo misterioso, eran bien claros y pocos. OVNIs, parapsicología, tarot, yoga, acupuntura, criptozoología, un par más. Hoy, hagan una lista ustedes, tómense el trabajo de hacer un listado de los distintos tipos de terapias holísticas. Solo hablemos de terapias holísticas y lo agreguemos todo lo demás, incluidas las múltiples conspiraciones que ya orillan lo conspiranoico, ¿no? Y van a ver que la diversidad de temas para manifestar el interés de la gente es casi infinito. Hay una mutación del misterio. El misterio deja de apoyarse en 4 o 5 afirmaciones elementales y básicas y empieza a ser una masa proteiforme que va permeando no solo la cultura, sino el quehacer cotidiano. Y si entendemos la cultura como todo lo que hace el ser humano, bueno, entonces en un sentido más amplio. Menos contactos, menos platos voladores en el cielo. ¿Qué término de modé, Gustavo? Sí, lo estoy usando adrede, que quede claro, ¿no? Menos platos voladores en el cielo. Más porque mi cristal de cuarzo, que me lo entregó un chamán con una oración, cuando se abre el portal 1111, me permite recibir un mensaje de Astar Sheran. Acabamos de mezclar en esa frase chamanismo, cristaloterapia, ufología, contactismo, todo lo que se les quiera. Alguien dirá, bueno,
Como me gusta decir a mí, qué pedo místico, ¿no? La palabra pedo tiene en Argentina dos significados. Flatulencia, pero también borrachera, ¿no? Lo estoy usando en el segundo sentido. Qué pedo místico. Pero para esa persona es una realidad. Y además no es solo una realidad para esa persona, que sería anecdótico. Convivir con esa percepción de la realidad se está transformando en una norma universal. Entonces, hay un conjunto de circunstancias, de eventos sociológicos, fácticos, anecdóticos, que fueron actuando durante 20 o 25 años para que la percepción colectiva del misterio esté más cerca de lo neoespiritual que de ese misterio, yo diría, vasto y duro que percibíamos 40 o 50 años atrás. Se ha disuelto en el proceso aquella vieja y querida ufología en esto que contemplamos hoy en día. Ahora, ¿esto es natural o provocado? Vamos a otra pausa y cuando regresemos seguimos reflexionando sobre ello. Date la oportunidad de aprender con nosotros Tonalin, el mal llamado yoga tolteca. Esa enseñanza ancestral que consiste en compartir 20 ejercicios, posturas, movimientos, cada uno de ellos vinculado a un tipo de energía cósmica que baña el planeta Tierra en cada atado de 20 días, en cada periodo de 20 días, con impacto en nuestra psiquis, en nuestro espíritu, en nuestra salud física. Formación de Tonalin, nuevamente en España, en proximidades de Pamplona, a partir del 14 de mayo de este 2024. Contacto a través de nuestras redes con los organizadores. Y por fin una nueva formación de segundo nivel en España. Será en Navarra, del 17 al 19 de mayo de este 2024. Quienes asistan, quienes se hayan formado en nuestros encuentros de primer nivel, esta vez conocerán cómo trabajar el temazcal personalizado, el masaje con piedra de obsidiana dentro del temazcal. Cómo se lleva adelante la ceremonia de la pipa sagrada. Cómo se celebra la unión de parejas según el pensamiento y filosofía tolteca, el amarre de tilma y huipil. Trabajaremos la senda del guerrero. Manejaremos verdaderas fronteras del conocimiento ancestral en este nuevo
segundo nivel en formación de guía de Temazcal, Navarra, España, 17 a 19 de mayo. A partir del 21 de mayo de este año 2024 estaré dictando en Pamplona, Navarra, España, nuestro taller presencial de armonización de viviendas y comercios. Conocimiento parapsicológico y metafísico para armonizar tu espacio vital, para eliminar malas vibras, para potenciar el rendimiento de tus actividades y de tu ser interno en eso que es la verdadera piel a través de la cual te conectas al mundo. Tu vivienda, tu casa, tu oficina, tu comercio, ese espacio vital donde te expresas con aquello que interiormente te define. Cómo armonizar, cómo energetizar, cómo proteger, todo en el taller presencial de armonización de viviendas y comercios, a partir del 21 de mayo de este 2024. Continuamos ya en el segmento final de nuestro encuentro de hoy de Al Filo de la Realidad. Esta dilución de aquella vieja ufología en lo que se ha transformado la actual, que es indistinguible de un cambio de mentalidad colectiva sobre el misterio. ¿Queda claro? No es que ha cambiado la ufología, ha cambiado la mentalidad colectiva sobre el misterio, el inconsciente colectivo reaccionando alrededor del misterio. Esto que es transformación, transubstanciación o transmutación no son sinónimos, son tres cosas bien diferentes. Es natural o provocado. Es decir, el inconsciente colectivo tenía que mudar en esa dirección. La manifestación fenoménica, vuelvo a algo que creo que debe sernos importante pensar en conjunto. En los años 50, 60, 70 del siglo pasado, lo dominante en la curiosidad era el tema ovni. En los años 50, 60, 70 del siglo anterior, lo dominante era el espiritismo, los espíritus. Se veían ovnis, se veían extraños artefactos en el cielo. Recuerden los dirigibles fantasmas, fines del siglo XIX, ¿no? Sí, pero lo dominante del misterio tenía que ver con esta cosa del espíritu, las mesas parlantes, el tablero Ouija y el ectoplasma. Y en los 50, 60, 70 del siglo XX, si bien también había mucho espiritista, había mucha parapsicología, lo dominante pasaba por el fenómeno ovni. No sé si esto se da cada 100 años en esa fecha, ¿no? Estoy hablando de pequeños saltos, que inclusive pueden acelerarse. Yo creo que hoy en día lo dominante está asociado a este tema de las terapias holísticas y la neoespiritualidad.
Yo cada vez encuentro menos gente interesada por el ovni como evento físico, porque lo da por hecho. Ya sabemos que los extraterrestres están aquí. Es una frase que he escuchado innumerables veces. Ya sabemos que después de la vida hay otra vida y el espíritu puede... O sea, estamos viviendo una sociedad. Ustedes me dirán, no hay demostración científica, en realidad es la masa. Porque aquí hay otro componente que es el educativo, el cultural. Esto pasa porque hay una pauperización de la cultura y de la educación. Es un tema que tendríamos que detenernos a reflexionar. A mí me da la sensación por momentos que hay ciertas siglas sociales en las cuales parece estar regresándose a la Edad Media. Miren, ya sé, otra vez me van a salir a putear en arameo más de uno que no va a estar de acuerdo con lo que digo, pero déjenme plantear la idea general, después discutimos detalles. Terraplanistas. Negadores de los viajes espaciales. No empecemos otra vez con que no, pero en realidad los viajes espaciales, porque el vuelo a la Luna no existió, porque ya lo demostró Stanley Kubrick y por eso murió. Y no murió de una enfermedad, lo murió porque lo mataron. Déjenme decirle, y aquí aprovecho, para que los que dicen está demostrado que Stanley Kubrick, sí, el de 2001, La Naranja Mecánica, fue el que estuvo a cargo de la producción de eso. Busquen, miren. Quique se va a encargar de publicar el link en la entrada de este podcast en nuestro sitio, en nuestro portal, ¿no? Busquen el documental Operación Luna 2002, un documental francés. Una parodia donde todos los que aparecen ahí haciendo manifestaciones, como que el viaje a la Luna fue inventado y fue una operación de la CIA y qué sé yo, o estuvieron de acuerdo, porque aparecen los créditos al final, ¿no? Las menciones al final, o estuvieron de acuerdo en formar parte de la broma, o aceptaron que se editaran trozos de otras entrevistas para ese específico fin. Vean Operación Luna y van a ver de dónde nació todo este rumor de que Stanley Kubrick estuvo detrás de... Véanla, véanla. Después hablamos, pero véanla. Porque si van a... No, porque en realidad es una operación de desinformación y no la vieron, disculpen, son unos ignorantes, teniendo la información, pero por sesgo de aceptación me niego a verla, nada los diferencia de los sacerdotes que no querían mirar por el telescopio de Galileo. Entonces, volviendo a estas islas sociales medievales que decía antes, terraplanismo, rechazo a desconfianza de la ciencia, ¿no? De la medicina, el movimiento masivamente antivacunas, no. A ver, bajen un cambio. Bajen un cambio que cuando lleguen a viejos y empiezan a tener jodidos problemas de salud, van a ser los primeros en estar corriendo a las clínicas para que les hagan tomografías, análisis, ecografía Doppler, etc. Yo soy de los que menos le debe dar comer a los médicos, porque creo que en 14 años he ido 2 veces al médico. No, sí, una vez a hacerme un chequeo general, porque me pedían los resultados de análisis para un trámite, y otra vez al dentista. No, 3. Fui al dentista la semana pasada. Nada más. ¿Por qué? Porque soy coherente y consistente de que hay buena parte de la medicina que es funcional a los grandes negociados. Pero yo me negaría a hacerme una radiografía si pienso que la necesito, no. Yo me negaría a aceptar cierta medicación si yo pienso que la necesito, no. Porque no soy tan hipócrita de decir, confiemos de la ciencia, no, los matasanos son, porque va a llegar un momento en que yo y ustedes, el burro delante, vamos a ser los primeros, vamos a decir, che, tengo que pedir un turno con el médico. Equilibrio y pensamiento crítico. Ni me pongo una vacuna porque sí, ya saben cómo pienso, ni me tomo un medicamento porque sí, ni me lleno de... Pero tampoco, no, déjeme que agüita de la montaña, un tabaquito, me entrego a las estrellas si tengo una apendicitis. O si tiene una apendicitis no van a ir al quirófano.
Pero hay una isla social, o muchas islitas sociales, con ese pensamiento medieval, ¿no? Y empezamos con toda la historia. Entonces, como decía, tierra plana, no vuelos espaciales. Starlink seguramente es una gran mentira. Hay un complot internacional de millones de técnicos implicados en todas las agencias espaciales de distintos países, el nuestro entre ellos, que supuestamente participan de programas inexistentes orquestados por la CIA. El grado de boludez cósmica de querer todo eso tiene que ver con la incultura. Tartaria, el muro de la Antártida, la luna como holograma. Es más fácil creer en conspiraciones, porque lo contrario significaría estudiar. Ahora, este alcajez metafísico que ocurre con la ufología, ¿es producto de esta pauperización educativa? No, yo creo que no. En realidad creo que la pauperización educativa, esta es mi opinión personal, está pensada, digitada, manipulada para determinados intereses geopolíticos, geoeconómicos, etcétera, etcétera, necesita intoxicar esa transmutación del pensamiento colectivo, sembrando un montón de mercadería podrida para que, sin ir más lejos, por asociación, descalifique argumentos, filosofías o prácticas que realmente son significativamente favorables. ¿Se entiende lo que digo? Creo que la aparición del fenómeno ovni, yo una vez dije que el ovni es un cósmico Koansen. ¿Saben lo que es un Koansen, no? Y el fenómeno en conjunto creo que ha provocado el efecto que el maestro de Zen busca con su chela, con su discípulo, a través del koan. Llevar su lógica, quizás demasiado rígida, a un extremo para provocar una disrupción que genere una apertura de conciencia. Creo que la complejidad en la naturaleza de lo que llamamos ovni ha actuado como un Koansen, ha sido catalítico, para seguir empleando términos químicos, ha acelerado, ha sido un envión. Creo que hay un factor X fuera de la naturaleza humana que hace que haya como empujoncitos en saltos de conciencia. Por eso hablaba de transmutación y no de transformación. Ahora, el albedrío implícito en la naturaleza humana permite que desde algunas élites de poder, conscientes de este proceso, decida imprimírsele una especie de desviación en direcciones o rumbos más convenientes para sus fines propios y mezquinos. Y entonces eso se provoca de dos maneras. Sembrando mercadería podrida. A mí me resulta muy gracioso, por ejemplo, que cuando aparece algún médico hablando contra quienes se oponen a las campañas obligatorias y masivas de vacunación, yo decir, claro, porque estos antivacunas terraplanistas, o sea, ya están asociando un tema con otro para que en el ideario del público receptor resuenen en consonancia. Entonces, ¿hay una manipulación de esta ola transmutadora, evolutiva del pensamiento humano? Sin duda, sin duda. Y una de las formas es sembrando mercadería podrida. Por eso yo escribía hace un par de días, hacía un razonamiento que, miren,
Ustedes me permiten que haga un poquito de ruido aquí, me muevo. Aquí que le molestan mucho estas cosas. Dicen, no, espera, yo voy a quitar eso, porque a mí me gusta la informalidad de improvisar. Espera que estoy girando mi sillón. Que le quiero leer textualmente algo que publiqué hace un par de días, ¿no? Porque tiene que ver con esto. Espero que tengo afortunadamente la compu abierta y lo publiqué en redes. Aquí está. Decía yo así. Esperen. Ser un apasionado de lo paranormal no significa creerse cualquier cosa, ni es imperativo de un entusiasta de las terapias holísticas, la parapsicología o la astrología no tener límites críticos. Por otra parte, si dices que lo tuyo es una creencia, está bien, una creencia no necesita evidencia, pero no puedes calificar de dormidos o manipulados a quienes no la comparten, pues sería fanatismo. Y si no es creencia y entiendes que es una verdad que los demás también deberíamos ver, pues debes presentar evidencias, argumentos y fuentes. Y decirle a otros, tómese el trabajo de investigar, luego de una afirmación pública, es un acto de pedantería intelectual o de inseguridad de no tener fuentes confiables. Entonces, ¿qué es lo que quise significar aquí? Filtremos y no busquemos intelectualizar las creencias personales. Yo he tenido algunos comentarios a veces de personas que me hacían no, porque mi intuición me dice que aquí pasa tal cosa. Yo digo, necesito un argumento. Y luego venía un desarrollo en 400 líneas, un discurso, donde parecería que la capacidad de elaborar frases yo diría, exageradamente bizantinas, en términos literarios, es un argumento por sí mismo. Entonces, cuidado con la mercadería podrida. Que nos apasionen estos temas no significa que nos creamos cualquier cosa. Yo soy un conspiranoico, siempre lo he dicho, pero ¿ustedes qué piensan? ¿Que yo creo todas las conspiraciones? Y trato, sobre todo, que no sea mi sesgo de aceptación, que por supuesto existe en mí como en cada ser humano, no sea el que decida cuál conspiración es válida y cuál no. Trato de ir un poco a las fuentes, a la argumentación, aplicar este criterio. Esta es la primera forma entonces de manipular esta ola transmutativa del pensamiento humano. La otra es la ingeniería simbólica. Sobre la ingeniería simbólica hice un short hace poco y lo voy a volver a comentar aquí, porque deja abierta la puerta a un podcast que pronto haré, donde profundicemos el tema de la ingeniería simbólica, porque ahí es donde vamos a comprobar cómo nos manipulan las élites. Y yo comentaba que cuando regrese de mi inminente agenda de nuevos viajes, tengo como uno de los temas prioritarios de atención desarrollar ese concepto, el de la ingeniería simbólica. Yo dije, no busquen el término lo inventé yo, y es para definir lo que llamaría un nivel más sutil, avanzado y esotérico de la ingeniería social, la manipulación ex profeso de símbolos para generar respuestas emocionales y conductuales de individuos o masas. A través de los años, he desarrollado ejemplos en artículos, en podcast, videopodcast, pero merecen más y mejor atención. Una de sus razones es, como dije antes, el conocimiento de empleo por parte de las élites. Los poderes en las sombras, ¿sí? Para manejar los destinos humanos. La otra razón, por lo menos para mí, es que estoy convencido que buena parte de los dramas de la sociedad contemporánea ocurren porque el ser humano está perdiendo la capacidad de simbolizar. Y si ustedes piensan que eso no sería importante, solo reflexionen que, si en esa dimensión trascendente, una sinfonía sería solo un barullo de notas musicales, o las obras de Borges, una masa de signos impresos en papel.
La capacidad de abstracción simbólica permite percibir lo trascendente, lo sutil tras lo denso, el entramado lógico tras lo que se manifiesta ilógico, el sentido más allá del sinsentido de materialistas y positivistas. El simbolismo no descree del racionalismo, sino que lo suma, dándole neuma al facto. El materialista supondrá que el simbolista fantasea, ello simplemente porque quien se cree que la materialidad es la única realidad no puede incluir en su paradigma una función trascendente, mientras que el simbolista absorbe e incluye al materialista. Por esa misma razón, aquel que apuesta a lo simbólico excluyendo lo racional no es por ello ni más espiritual ni más elevado, es solo un fantasioso. Pies en la tierra, mente y espíritu en las estrellas. Hacia eso se supone que debemos ir como humanidad, gracias a los empujes transmutadores de oleadas simbólicas como la que genera el misterio mutando a través de las décadas. Salvo, claro, que nos autodestruyamos como especie en el camino. Hasta aquí llega este encuentro del filo de la realidad de hoy. Gracias por habernos acompañado al reencuentro fraternal. Cuando la presentación les recuerde que llegó el momento de caminar en este filo de la navaja entre la realidad y la fantasía. Soy Gustavo Fernández y los voy a estar esperando. Cuídense mucho, no anden en cosas raras. Y como siempre, recuerden que de la puerta de calle hacia afuera hay una vida que está esperando y merece la pena ser vivida. Chau, chau. Hasta nuestro próximo encuentro.